No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Él es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. A propósito de la Consultor educación. ejecutivo, déjame cometer aquí una travesura, porque sí. a mí me pasaron un dato que yo no sé si es verdad, que ahora es consultor jurídico del Ejecutivo, pero posible futuro ministro de Justicia. ¡Ay! Oh, se reyó con el campo. Sí, No. sí, sí. No sé. Es una prerrogativa del presidente. ¿Tú te imaginas que él mismo esté revisando el decreto? y diga, Hasta agua pero este bebió es mi nombre"? después de la pregunta. Sí, sí, sí. Pero, Me encanta. Eso, Pero, esa doctor. es la salida. Es una prerrogativa no, del no, presidente. pero era la manera de introducir el tema. Había una emisora aquí donde había un programa parecido a este que se lo llevaba Cundo. ¿Quién es que se lo lleva? Sandy. Sandra. Aquí decimos, no se diga más. No se diga. Y nos vamos. Doctor, no, pero es la cuña, ¿verdad? Para arrancar con el tema del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es el futuro de eso? ¿Qué tanto se está evaluando, discutiendo, cómo arrancar? ¿Cuál es el procedimiento y los próximos pasos que vienen en lo adelante? Bueno, la ley fue aprobada. Vamos a comenzar con la prehistoria. Uh-huh. En el 2022, en un almuerzo de la Fundación Institucional de Justicia, el presidente públicamente instruyó a la consultoría a que preparara un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia. Que debo decir que la disposición de crear el Ministerio de Justicia era, digamos que de recrearlo, porque en la primera Constitución dominicana aparece el Ministerio de Justicia. Y luego, en algún momento no existía y volvió a aparecer, y en el 1964, en el gobierno del Triunvirato, se anuló de nuevo la Secretaría de Estado de Justicia y se distribuyeron sus funciones entre la Procuraduría y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Entonces, el objeto a grandes rasgos del Ministerio de Justicia es organizar las atribuciones que la Constitución le da al Poder Ejecutivo que tienen alguna relación con la justicia. Vale este momento para aclarar que el Ministerio de Justicia, aunque se llama Ministerio de Justicia, y así se ha llamado, o Secretaría de Estado de Justicia, y así se llama en casi todos los países que lo tienen, que son casi todos, no tiene que ver ni tiene que inmiscuirse en el proceso judicial, sino que, como acabo de decir, las atribuciones que la ley le da al Ejecutivo que tocan de alguna manera la justicia están organizadas en un órgano que en este caso se va a llamar Ministerio de Justicia. Hecha esta aclaración, respondo de manera directa a la pregunta de Alex. La ley fue promulgada, pero la ley establece un plazo de 12 meses para instalar el ministerio. ¿El vacatio legis también? No. No. Buena la pregunta, oportuna, porque no se trata de lo mismo. Yo pudiera explicarle, pero como usted es el invitado. Sí, pero por favor. No, por favor. Porque Prefiero escuchar a protagonismo. Antoliano. Claro. No, cuando se usa ese término que muy bien pronunció Alex Barrio de vacation legis, quiere decir que la ley no entra en vigencia sino hasta que se cumple ese plazo. Como por ejemplo el Código Penal. El Código Penal. Ese es un buen ejemplo reciente. Ahora, esta ley está en vigencia. Lo que la ley le impone al Poder Ejecutivo es que puede ir montando el ministerio de manera parcial o decir, yo lo voy a instalar dentro de 12 meses. Okay. Y está consignado ya en el presupuesto del 2026. También esa es una pregunta oportuna. Líder, pero claro. Resulta que gracias a ese plazo, ahora no se arma un embrollo administrativo porque se aprueba una institución, sea este ministerio o lo que sea,
Sin embargo, estamos a 3 meses de agotarse el presupuesto del 2025. No, el presupuesto es una ley. Es decir, eso no se puede alterar por una disposición administrativa. Entonces, si hubiese de manera forzada que instalar la nueva institución ahora, ¿dónde está el dinero? Entonces, ¿qué se está haciendo? Y con esto creo que voy a responder la pregunta. Lo que se está haciendo ahora es, aprovechando estos 3 meses para crear la estructura administrativa, los trabajos con el MAP, con presupuesto, para que a partir de enero comience a funcionar. Ahora, tenemos un tema con eso. Y es que uno de los órganos o de los entes adscrito al Ministerio de Justicia es la Dirección de Asuntos Penitenciarios. La Dirección de Asuntos Penitenciarios, que como ustedes saben es un monstruo porque tiene todas las cárceles del país, ya por disposición de esta ley deja de ser un órgano del Ministerio Público para pasar a ser un ente descentralizado con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, adscrito al Ministerio de Justicia. Entonces, al Poder Ejecutivo le gustaría instalar ya la Dirección de Asuntos Penitenciarios por las urgencias que hay con el tema de las cárceles. Sin embargo, no puede haber un órgano adscrito sin estar aquel a quien se va a adscribir. Claro. Y estamos en ese estudio y en esa discusión con el MAP y con presupuesto. Yo creo que he dicho más de lo que me han preguntado. Eso es correcto. Solamente le faltó las previsiones en cuanto a tiempo. Más o menos eso podría estar ya para enero. Debería estar. Ojalá ojalá buscáramos una fórmula en que por lo menos la Dirección de Asuntos Penitenciarios. ¿Y por qué esto? No es porque esté en malas manos con el Ministerio Público. Es un asunto primero de legalidad, que nunca debió estar fuera del Poder Ejecutivo, y además porque en manos del Poder Ejecutivo tiene un padrino más poderoso, ¿verdad? Claro. Que puede asistir. Por ejemplo, ustedes saben que hace unos meses se incendió una ala de La Victoria. El presidente creó una comisión que la encabeza Jorge Subero y Roberto Santana para rehabilitar lo más rápido, habilitar es la palabra, no rehabilitar, lo más rápido posible una parte de Las Parras, aquella cárcel nueva que todos conocen, para trasladar los internos del ala incendiada a Las Parras. Por cierto, que cuando se creó esa comisión, una comunicadora criticó que el presidente estaba creando una comisión con relación a el sistema penitenciario que está bajo la regencia del Ministerio Público. En términos estrictamente jurídicos, podía tener algo de razón, pero en términos lógicos es una sin razón, eso, ¿verdad? Pero eso justifica más por qué había que aprobar esta ley para sacar el sistema penitenciario de unas manos que no podía con él. Además de este tema de la dirección penitenciaria, ¿qué otro impacto va a tener el Ministerio de Justicia de manera positiva en la carga que tiene la Procuraduría hoy con temas de investigación? Y, o sea, ¿qué más va a descargar desde el Procuraduría al Ministerio de Justicia que nos va a beneficiar a los ciudadanos en términos con la creación del Ministerio de Justicia? Ok. Yo voy a contribuir con la pregunta. La voy a ampliar. Por favor. Sí. Desde el Ministerio Público vamos a tener 3 elementos. Desde el Ministerio de Justicia. Desde el Ministerio Público. Okay. El Ministerio de Justicia va a cargar con 3 elementos. Y con otros que lo voy a explicar, que no son del Ministerio Público. Okay. Del Ministerio Público se va a asumir el sistema registral. La oficina de registro que tiene la Procuraduría
para determinados temas. Por ejemplo, las ONG. Hay una oficina que está en el primer piso a la izquierda del edificio de la Procuraduría, que vive eso abarrotado de gente, de abogados, registrando sociedades sin fines de lucro, que eso es una carga innecesaria para la Procuraduría. ¿Por qué un fiscal general de la Nación, con tantos problemas que tiene que estar registrando ONG? Entonces, eso viene a este órgano que se llama Ministerio de Justicia. Ahí también se van a registrar los notarios, los abogados, etc. Van a llevar un registro de todo esto. Si alguien en el futuro quiere saber si fulano de tal es notario, puede ir al Ministerio de Justicia y pedir una certificación y la tiene. Ahora, hay algo más importante que todo esto en términos institucionales. Y trataré de explicarlo con las palabras más llanas que me sean posibles. Que aunque usted no me lo preguntó, yo le dije que iba a ampliarla. Le iba a dar más, ¿verdad? Yo estoy casi al creer que de verdad es primo de Máximo. con el despliegue de habilidad de comunicación. Qué barbaridad. No, me refiero a la política pública de prevención del crimen. Resulta que la Constitución de la República Dominicana, si no recuerdo mal, en el artículo 169, no tiene que ser exacto, establece que dentro de las atribuciones del Ministerio Público, la política contra el crimen. Entonces, la Constitución del 24 ahora, la reforma patrocinada por el presidente Abinader, reduce la atribución del Ministerio Público a la política de persecución del crimen, ¿verdad? No de prevención del crimen. Entonces, el Ministerio Público, ¿qué hizo la Constitución? Que pasó la política de prevención del crimen al Poder Ejecutivo y establece un transitorio. La Constitución tiene un transitorio cuarto que dice que hasta tanto no se le... Bueno, doy un poco para atrás. La modificación constitucional le quitó esta atribución al Ministerio Público. Es para darle y más no se lo independencia. atribuyan. Lo que dice, exacto, lo que dice el transitorio es que hasta tanto la ley determine qué órgano del Poder Ejecutivo va a asumir la política de prevención, seguirá en manos del Ministerio Público. Ahora, llegó una ley ahora, que es la ley del Ministerio de Justicia, que determina que la política de prevención del crimen pasa a manos del presidente de la República y que formará parte del sistema de prevención, el Ministerio de Justicia. ¿Por qué esto es así? Porque hay otros órganos del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Interior y Policía, Cultura, Deporte, que forman parte de lo que se llama el sistema de prevención del crimen. Y trato de ilustrar esto con un ejemplo. Si en un barrio, por ejemplo, hay un brote delictual, criminal, y el Ministerio de Deporte hace un multiuso, una cancha, eso es política de prevención. Totalmente. O si Cultura pone una escuela de bellas artes, pone una escuela de música. Alguien decía, un día yo hablando con Mauri Sánchez, él quería formar unas orquestas juveniles, barriales. Excelente. Y él me decía, mire, es difícil que un niño que toque violín salga a atracar. Esa es la realidad. Entonces, Cultura es parte de la política de prevención del crimen. Interior y Policía, Deporte, etcétera, otros, Plan Social y el Ministerio de Justicia. Que en principio el Ministerio de Justicia aparecía en la ley como el coordinador del sistema de prevención del crimen. A última hora, esto se modificó y le doy a ustedes una primicia. Bueno, una información que se ha dado, pero que muchos no la han entendido. La ley se aprobó con el Ministerio de Justicia como coordinador de la política de prevención del crimen.
y el presidente al final la observó para hacerlo en la forma como yo acabo de decir. El Ministerio de Justicia forma parte, pero la coordinación la tendrá el presidente de la República. Pero entonces ahí es válida la pregunta y la comidilla de Alex al principio. Ay, Eso es prácticamente un hijo suyo. ¿Y quién mejor para dirigir algo que quien lo ha estado que quien lo ha estado El que concibiendo? nos está metiendo en problemas es el... Entonces ahí sí se dice, Fernando hizo una pregunta. no se diga más. No, mire, no, quiero completar una idea y después referirme a esto, porque no me voy a quedar así. ¿Cómo va a quedar dado? Sí. Me voy a referir a lo siguiente. Para completar este cuadro explicativo de lo que es el Ministerio de Justicia, claro. resulta que la atribución respecto a los derechos humanos en la República Dominicana la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, por una razón que yo no entiendo. Quizá porque hay una serie de tratados de derechos humanos, pero también hay tratados para prevenir la cigatoga y para que no entren los insectos y para la agricultura y del Ministerio de Salud. Es decir, en todos los acuerdos internacionales tiene que haber un acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay órganos que son especializados en eso, ¿verdad? Entonces, el sistema de derechos humanos, que tiene una función interna importante, pero que internacionalmente compromete al país, estará bajo la regencia del Ministerio de Justicia. Okay. Y voy a darle un poco más. Y esto sí tiene trascendencia. La representación del Estado ante los órganos de justicia, tanto nacionales como en arbitrajes nacionales o extranjeros, la tendrá el ministro de Justicia. Es decir, que si usted demanda ahora al Estado, por una vieja ley, yo no. Bueno, como decía un vecino mío de Miche, vamos a suponer un por ejemplo. Sí, suponer un por ejemplo. Sí. Si fuese a demandar al Estado, bueno, al Estado se demanda por cualquier cosa. Si usted le alquila un local y no le pagan, usted tiene que demandar al Estado. Es una demanda de carácter civil, pero hay que notificar entonces al Procurador General de la República, que es un funcionario que tiene una atribución meramente penal. Entonces, si es ante el Tribunal Administrativo, hay que notificar al Procurador y notificar a lo que se llamaba antes el Procurador General Administrativo, que con la reforma constitucional del 24 se llama el abogado de la Administración Pública. Que, por cierto, esa oficina del abogado de la Administración Pública pasa a ser un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia. Sí, un cuerpo de abogados que va a representar al Estado en los asuntos locales, internos, frente a las demandas de que sea objeto el Estado. Okay. Agrego que también le toca un poco a la consultoría jurídica porque los arbitrajes internacionales, los arbitrajes en sentido general, porque también hay nacionales, están bajo la disposición del Ministerio de Industria y Comercio y de la consultoría. Eso pasaría al Ministerio de Justicia. Doliano, nos gustaría, así, con su nivel didáctico, que le explicara a la nación cuál es el proceso de la creación de un decreto. Y esto viene porque llamó mucho a suspicacia de que semanas atrás ya andaba de boca en boca quienes iban a ocupar ciertos cargos. Y esto dijo, pero esto no es una prerrogativa del presidente. ¿Y cómo es que ya todo el mundo sabe para dónde va cada cual o cada funcionario? ¿A qué se debe esto? Es para que la gente sepa por si hay alguna filtración, porque también muchas se preocuparon, en mi caso también, de que, bueno, si es algo del presidente, entre el presidente y la consultoría, ¿por qué tantas filtraciones? Muy bien, Máximo, pero antes yo quiero hacer una precisión. Máximo me calificó a mí como el invitado estrella del día de hoy y yo he advertido que soy el único invitado del día de hoy. No, yo sé. No. Pero he sido víctima
he sido víctima de algo de lo que yo he sido víctima. No, ha sido el único. No, porque yo me pasé años diciéndole a Josefa Castillo que ella era la más hermosa diputada del PRM de Boca Chica. Y ella me lo agradecía con una sonrisa. Hasta que un día me dijo, venga, pero yo soy la única diputada del PRM. Por ende. Ya se dio cuenta. Entonces, bueno, Máximo, muchas gracias, como quiera. Él me pregunta que cuál es el proceso de elaboración de un decreto. Sí. El proceso de elaboración de un decreto no es nada complejo, es decir, basta con que el presidente solicite que se emita un decreto y ofrezca a la consultoría los elementos para trabajarlo. Eso es un decreto simple, por ejemplo, una designación. Si se trata de un decreto que crea una estructura compleja, ya hay decretos que han dado lugar a reglamentos y cosas, a reuniones, mesas de trabajo, pero vamos a quedar con el decreto típico, sí, clásico. El nombramiento. Es decir, ¿por qué puede trascender? Hay muchas razones por las que puede trascender. Si el presidente de la República dice, yo voy a designar, Dios me oiga, a Máximo Romero en X lugar, a Alex Barrio en tal sitio, etc. Y normalmente esas personas son informadas de que van a ser designados. Si esa designación se hace ese mismo día, perfectamente pudiera no trascender, ya salió el decreto. Ahora, hay ocasiones en que se van a designar 10 personas, como últimamente hubo un decreto que trajo varias asignaciones, y se habla con fulano, a ver, usted acepta ser viceministro de tal cosa, sí, yo acepto. Hay otro que dice que no, presidente, yo prefería tal cosa. A mí desígneme y no me pregunten, que yo todo lo que usted diga así. Sorpréndame. Pero después Sorpréndame, presidente. Claro. Normalmente estas infidencias vienen de las mismas personas, porque después que eso se le dice a alguien, no hay control. Eso es una vía. La otra, la consultoría tiene un cuerpo de empleadas y empleados que trabajan como digitadores, etcétera, y por sus ojos pasan esos nombres que no siempre el decreto sale en la misma fecha que se elabora porque falta algún elemento que completar. O no siempre sale. Y ya se pierde el control. No debería ser, pero es así. Una pregunta. Con ese caso, usted me escuchó, pero siguió por ahí. De largo. Cuando no salen, si hay caso, usted me puede sacar del error, pero cuando no salen, ¿le ha pasado que algún compañero del partido, algún funcionario, alguna persona que está fuera del tren gubernamental que esperaba ser nombrada le llama y le dice, pero Antoliano, ¿y qué pasó? ¿Le ha pasado eso? Porque ahí yo he escuchado o es comidilla de que muchas veces hay decretos que se han devuelto. Decretos firmados ya que el presidente dice, pues ven acá, no. Echa para acá. Sí. Claro. Sí, eso puede pasar. Y ha pasado. Lo normal es que no trascienden los decretos. Lo normal es que no trascienden. Eso es lo normal. Sí. Excepcionalmente trascienden. Pero con respecto a lo que dice Máximo, hay personas a quien hace tiempo se le ha dicho, te vamos a nombrar en tal sitio. Y no se ha hecho el decreto. Incluso yo le voy a decir una razón práctica. A una persona le dicen, te vamos a nombrar director de X cosa. O te vamos a nombrar viceministro de tal asunto, por decreto, una designación por decreto. Se lo dice el presidente y ya eso está, o se lo manda a decir, está consensuado. Y se manda a hacer. Pero que resulta que esa designación espera que sean consensuadas otras designaciones que se están cosiendo, pero ya él sabe hace tiempo que él va a hacer. Y tiene que esperar hasta que todo eso se amarre. Sí puede hacer caso de que en algún momento se le dé para atrás a la idea de designar a una gente. Ay, Dios mío. Es normal, eso puede ocurrir. Claro. Sí, y ¿cómo lo que ha trascendido no ha sido el decreto firmado.
Lo que ha trascendido es el La nombre y La el cargo. noticia de... Claro. O sea, Exacto. que- La información. Exactamente. Es lo que trasciende. Pero faltan decretos, ¿no? Siempre faltan decretos. Hasta que estemos, mientras exista el gobierno, van a haber decretos. Ahora, de designaciones ahora inmediatas, pueden haber. Yo no los he recibido, pero la lógica y la experiencia me indica que sí, que pueden haber algunas otras designaciones. No lo estoy afirmando, estoy diciendo que la Es lógica... una posibilidad. que es una posibilidad, sí, exacto. No, es que tiene que haber, porque aunque usted no lo pueda afirmar Pero la ahora gente pone mismo, hay nervioso. instituciones que quedaron sin incumbente por el movimiento de Correcto. algunos. Así es. Exacto. O sea Así que es. obligatoriamente tendrá que haber. Y el Estado es un ente vivo, activo, Dinámico. dinámico, que va... En permanente evolución. Así es. Antoliano, ayer estuvo en el inicio del año escolar. Perdón, antes de salirnos Sí. de los cambios. Hay un cambio que es por ley, Antoliano, que es el de la Armada. Eso sí se avista Y la dentro policía. de... Y De la las policía. Fuerzas Armadas. Exacto. en general. Sí, pero la policía no se vence ahora. Pero Pero la el de Armada se venció sí. antes de ayer. Eso sí se avista en los próximos días. Lo que puedo decir es que el 24 de agosto se venció el decreto que designó al distinguido oficial y gran amigo que ostenta la comandancia general, el vicealmirante Morillo. Ahora, yo entiendo que deberá ser objeto de cambio porque la ley lo manda, pero no tengo instrucción de hacerlo todavía. ¿Ella es viable esa ley de poner en vencimiento un decreto de una designación de una fuerza como esta que pudiera estar en un proceso de transformación, de mejoras, y luego entonces venir con un corte y quizás tenga una persona con otra visión y poder tronchar ciertos avances? Los puestos públicos son así. Y además, decían los romanos, dura lex se lex. La ley es La ley dura, es dura, pero pero es es la la ley. ley. Exacto. Pero además los puestos públicos son... El problema es que mucha gente que los asume no lo entiende y se acostumbra a ellos. Pero los puestos públicos son de movilidad continua. Doctor, nos quedan pocos minutos de aquí a las 9 y hemos hablado demasiado de leyes y de la consultoría jurídica. ¿Qué le parece si pasamos ahora a la política? Bueno, muy bien. Porque dicen que usted sabe aún más de política que de leyes. ¿Qué? No, yo estoy tan ocupado que estoy distraído de los temas políticos. Distraído de los temas políticos. No, pero la semanal ayer lo ayudó a recordarse, me imagino. ¿Cómo es? La semanal ayer lo ayudó a recordarse, me imagino. Mire, yo no estuve en la ¿No semana. estuvo ayer? No. Anda. Usted me puede... ¿No vio al presidente compartiendo un video de Danilo Medina en la pantalla de la semanal? No estuve ahí. Yo voy ocasionalmente a la semanal cuando son temas Jurídicos, legales, sí. legales. Bueno, en los últimos, sobre todo los últimos meses, la oposición ha estado muy activa, particularmente los expresidentes, Danilo Medina y Leonel Fernández, argumentando, entre otras cosas, el principal argumento de ellos es que este gobierno no tiene obras que mostrar. Que es más, han sido incluso muy severos diciendo no tiene una sola obra que mostrar el presidente Abinader. Ayer, justamente lo que comentaba Charles Hoop, ayer en la semanal, a propósito del discurso de Danilo Medina en el que aseguraba que la escuela ISA de agricultura fue creada por él, el presidente Abinader ayer le respondió en la semanal mostrando ese video, pero también mostrándole el video de cuando él la inauguró. ¿Nos está mintiendo la oposición? ¿Es simplemente un tema de narrativa opositora, que es su rol, evidentemente? ¿O efectivamente hay tantas deudas por parte del gobierno de Abinader en cuanto a obras? Vi en la noticia, no vi la semanal, como dije ahorita, pero ese corte lo vi en el noticiero de la noche, de la última tanda de la noche. Y mire, qué coincidencia. En eso sí yo participé, en eso de la escuela ICE, y puedo referirme a ese tema. Yo me atrevo a pensar que esto
no fue un acto de una mentira expresa y malintencionada del presidente Medina, sino que es producto de un lapsus normal en cualquier ser humano. Y decir, antes de referirme a la escuela, que los presidentes y los funcionarios en sentido general que tienen grandes responsabilidades, tienen un equipo que los alimenta. Claro. Y le dice, mire, presidente, en el caso ahora, por ejemplo, Danilo Medina, si usted se va a referir a esto, mire estos datos, alguien le dio un dato equivocado. Porque la consultoría jurídica trabajó el tema de que en Boechío, una vez llegó a mi oficina Andrés Bautista diciéndome, el presidente me ha instruido que hagamos todos los trámites legales para que un residencial que hay en Boechío, que se hizo para alojar a personas que estaban construyendo una presa en la zona, cuyo nombre no recuerdo ahora, de la presa, convertir eso en una escuela y entregárselo al Instituto de Teiza. Oye, yo que lo descubrió Máximo ahorita, que más que abogado soy maestro de escuela, y yo creo que incluso se me nota cuando hablo, ¿verdad? Sí. Un poco, Bueno. sí. Me alegré muchísimo de eso y yo le daba seguimiento, nunca fui, pero le preguntaba a Andrés Bautista cómo ve el asunto. Lo que hicieron fue tomar esa estructura que había ahí y remodelarlas, adecuarlas y convertirla en un instituto como que es un politécnico, el ISA, donde se han graduado agrónomos y no sé si otras carreras técnicas. Referente al agro. Referente al agro, para toda la región. Yo incluso en un momento le dije a Andrés Bautista, pero, y eso no es mucho para Boechío, para un pueblo, para la población que hay en Boechío. Me dijo, no, porque esto no está concebido para el pueblo de Boechío nada más, sino para la región. Para todo, la para la casa, San Juan, etcétera. Y yo me quedé con el convencimiento de que ese centro educativo iba a transformar la vida de ese municipio de Boechío. Entonces, esa escuela surgió así. Que viven Lo allí otro los estudiantes. ¿Perdón? Que los estudiantes viven sí, allí. se alojan duermen allí. ahí. Ustedes saben lo que significa inyectarle a un pueblo pequeño y aislado, porque Boechío es un pueblo que está como en un extremo por donde nadie pasa. Claro. Hay que ir allá para... Hay que ir. Incluso yo he ido una sola vez en mi vida y tuve que cruzar el río por el río, porque en ese momento no había puente. Me dicen que precisamente el presidente Medina, que es de la zona, hizo un puente importante para cruzar el río Las Cuevas, o la cueva, qué sé yo. De manera que eso es la realidad, y yo no le confiero al presidente Medina, no le supongo que haya dicho esto con una intención aviesa. El partido, don Antoliano, ¿cómo está el partido desde su balcón? Desde lo que usted puede ver, ¿qué dicen las personas? Usted estuvo en su pueblo ayer inaugurando el año escolar. ¿Y cómo te supo eso, Más? Líder, pero uno lee, uno busca. Ya. ¿Cómo está, por ejemplo, en Miches? ¿Qué se ha hecho en Miches? ¿Cómo está el partido allí? Bueno, mira, los partidos políticos en la República Dominicana, y hablemos de que el sistema moderno de partido político inicia después de la muerte, ¿verdad? Después del tiranicidio. Sí. Los partidos políticos dominicanos tienen un mecanismo que es común en todos, que como que se duermen un poco cuando no es zafra de campaña y vuelven y se rehabilitan. Yo siempre he dicho a los jóvenes que quieren incursionar en política, digo, cuando un partido gana, entra al partido, no al gobierno, entra, si tú quieres crecer, entra al partido, porque la gente la mayoría de los dirigentes están siempre ocupados, etc. Pero aún los partidos de oposición entran como en un letargo, ¿no? Pero las actividades internas de los partidos los han revivido. Es decir, el trabajo de los aspirantes, que algunos creen que es malo, y yo digo que no, que eso
le ha dado vida y mantiene activo a los partidos. De manera que desde ese punto de vista uno nota la actividad partidaria. Con relación a lo de Miches, gracias. Muchas gracias por preguntarme por Miches. Bueno, sí, yo estuve ayer en una actividad inusual que fue que se decidió, una mente brillante en el Ministerio de Educación concibió la idea de que en vez de estar el presidente en una escuela como se estila, en una ceremonia de apertura del año escolar, tuvieran varios funcionarios en distintas escuelas del país simultáneamente. Qué bueno. A mí me tocó una escuela donde yo hice mis años escolares hasta segundo del bachillerato y donde fui docente por un año. Wow. Yo entré con 7 años a esa escuela, por cierto, ya alfabetizado, y salí con el segundo del bachillerato. Y volví y impartí docencia por un año en esa misma escuela. De manera que ya ustedes se imaginarán lo emotivo que fue ese acto. Y fue un acto sencillo, pero muy bonito, con una nota muy particular, y es que el acto contó con 2 maestras de ceremonia excepcionales, ojalá ustedes pudieran verla. Una tenía 10 años y la otra 11. Qué bien, qué bien. Profesor, Pero hay que verlas. sobre el partido y temas jurídicos o institucionales, me parece a mí, sáqueme del error por favor, que para que el presidente de la República pueda ser el presidente del partido, se deben modificar estatutos del partido. Eso va a suceder porque si hay, con Secretaría General, hay mucha gente que tiene distintos candidatos. Pero si hay una voz unificada, es de que el presidente de la República se convierta en el presidente del PRM. ¿Se van a modificar los estatutos del PRM para eso? Yo eso que usted está diciendo, yo soy el secretario de Asuntos Legales del PRM. Esa es mi función, el PRM. Ahora, yo no tengo constancia, ni puedo referirme de manera oficial a que el ciudadano presidente de la República se vaya a proponer como presidente del partido. En caso de que fuese así, si hay que hacer las adecuaciones, se hacen. ¿Por qué no? Okay. Sería como muy políticamente extraño, poco visto, que el líder saliente del PRM se fuera simplemente para su casa. Como que lo más, exactamente, como que lo más natural sería verlo en la presidencia del partido, porque incluso se convertiría él como en una especie de consultor, mediador, sabiendo que ya ocupó la primera magistratura del país y que con una edad muy joven, con esa experiencia, no solamente presidencial, sino política, pues tiene las luces para ser el presidente del PRM. Sí. Sería como muy extraño que se dijera, no, él se va para su casa y no tiene nada que ver con política. Sí. Administrar la cementera y la empresa. Exactamente. No, yo creo que sí. Y me parece que la decisión del presidente Abinader de cerrarse todas las posibilidades de ser candidato lo convierte en un árbitro fuera de toda sospecha. Cosa que yo aplaudo y que confieso, yo no pensaba que lo iba a ver. Porque en mis años de vida y de observación política, siempre lo escuchaba, pero nunca sucedía. Todavía hay gente que dice... Y eso le gana mi respeto. Sí, todavía hay gente que dice, vamos a ver. ¿No? Hay gente que no lo cree. Todavía. No, pero nosotros hace un par de semanas en el desayuno con Medios Corripio, me parece, el presidente se refirió a eso. Y yo no recuerdo qué expresión utilicé aquí de que me daba, que era como algo así como que me daba tranquilidad ver al presidente firme en eso. Y Alex decía, pero es que yo no entiendo por qué tú dices que te da tranquilidad. Es que yo, nunca, Alex, es que no lo que pasa es que el precedente que nosotros tenemos aquí
es de que la gente no quiere soltar No, eso. no, lo que pasa es que... Mientras fulano respire. Ay, No, Que no, nadie lo que se- pasa es que la modificación constitucional de la que yo fui uno de sus artesanos no le deja lugar al presidente Abinader, no le deja lugar. No hay manera en que él pueda ser candidato que no sea que se anule la constitución totalmente, un hecho que pase un hecho, digamos, revolucionario, violento en el país, pero por la vía institucional establecida ahora mismo. No hay forma. Yo les digo a ustedes que, y si me permiten, en los minutos que queda, hacer un brevísimo recuento de eso. por favor. La Constitución, en su artículo 124, prohibía la reelección consecutiva, sino una segunda postulación, nada más, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Luis Abinader? No, él no ha prohibido, no es que él patrocinó prohibir la reelección. Ya está. La reelección está prohibida. Él lo que dijo fue, ese artículo 124, vamos a buscar un mecanismo mediante el cual no se pueda modificar. El famoso candado. Exacto, entonces pone esa disposición, la de la repostulación, dentro de la cláusula pétrea que la Constitución dice que no es objeto de modificación. Eso es uno. Segundo, él dice, vamos a agregar un nuevo artículo a la Constitución que diga que en caso de que alguien lograra modificar esto, no podrá beneficiarse de esa modificación. No puede aplicarse a sí mismo. Exacto. Sería posterior. Exacto. Y por si faltaba poco, dijo, además, vamos a hacer constar en la Constitución un transitorio que diga que el candidato electo en las elecciones del 2020 no podrá ser nunca, jamás candidato a la presidencia de la República. De ese transitorio se habla poco. En medios de comunicación por lo menos se habla poco. Que yo no soy, yo lo he dicho y lo repito aquí, aunque tuve que redactarlo. La Constitución tiene dos transitorios de esa misma naturaleza. Uno con respecto al presidente Abinader y otro con respecto a Danilo Medina. No soy académicamente partidario de ese tipo de disposiciones. Pero ¿Por qué? porque yo pienso que las leyes deben tener un efecto general. Sí, pues debieron meterle uno a No, Leonel también. no, ahí. Si no usted fue pa- presidente no 3 particular. veces, ya tampoco puede Lo participar. hubiese aplicado Hipólito, ¿verdad? También. Tú también, no, A todos. Yo creo que las leyes deben tener una aplicación general, ¿verdad? No concebir una ley para una persona. claro. Pero me quiero limitar ahora a decir por qué es casi imposible que el presidente Abinader, pero para él lo importante no es ser candidato una tercera vez y ganar. Ese no es su legado histórico. Su legado histórico es este. Porque, o sea, que yo lo veo de esta manera. No es que el presidente está haciendo un acto de desprendimiento. Es que él sabe que él vuela a la historia con esto, no con ser presidente otra vez. Pero ¿y cómo Es vamos, así. y cómo va a ser Es el su legado. presidente para que muchos de sus funcionarios terminen de entender eso? Y terminen de entender que lo que va de alguna forma a garantizar o a acomodar mejor una posible victoria del PRM en el 28 es que este proceso quede bien, es que estos últimos 4 años, bueno, estos últimos 3 años de gestión queden bien. Y no lo entienden los funcionarios. Bueno, profesor, ¿le puedo decir profesor? Sí, claro, eso es lo que, esa es mi Bueno, condición profesor, real. No, por eso le digo. La verdad es que hay mucha gente que deja mucho que desear y también Pásale un listadito a Antoliano. hay para muchas que- personas que usted dice que han dinamizado el partido. Pero di 5 nombres, mi vida. No, pero dime tú dos, yo digo los otros. di tú. Ah. Y Antoliano que se vaya con esa tarea. Me lo pasan por WhatsApp. Máximo, le voy a pasar una lista que me dio Máximo. Sí, por favor. Don Antoliano, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Como No, siempre, pues. poco tiempo para conversar con usted. Algún día usted tiene que venir a compartir con nosotros sobre poesía, música y esos temas de los cuales ahí sí es verdad que usted es duro. Debería terminar con una poesía. Bueno, no tanto, no, pero No lo relaje. sí, un día podemos venir a hablar de literatura. Claro que sí, claro que sí. O nos vemos en algún otro lugar
con otros donde se artículos pueda en la lubricar mesa. esa conversación. Salpicado de etanol etílico. Eso es lo que Etanol etílico. Don Antonio Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo con nosotros, amigos, compañeros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.